Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Yo había mencionado aquí que hace un tiempo que los gobiernos cuando están nuevos es que tienen que tomar medidas drásticas, medidas difíciles. Y también había dicho que para eso el presidente Luis Abinader debió engancharse de la crisis cuando llegó a la presidencia. O sea, al engancharse de la crisis, podía decir, señores, miren, el país está en crisis. Hemos recibido un país en crisis y en vez tal vez de querer pasarse un año destacando que ya lo ha resuelto todo, tal vez engancharse a la crisis para tomar medidas que ciertamente iban a ser pesadas, como era el caso de una posible reforma. Por el contrario, lo que se hizo fue intentar meter una reforma de contrabando, una mini reforma de contrabando en el presupuesto correspondiente a este año, ustedes recuerdan, y eso provocó un revuelo extraordinario y unas manifestaciones de rechazo que obligaron al gobierno a tener que darle para atrás. Porque hubiera sido más factible que hubiera planteado, señores, el país está en una situación de crisis y necesitamos hacer esto y lo vamos a presentar. No. La quisieron entrar colada. Ahora, hay algo que yo quiero plantear con relación a una posible reforma fiscal, que le pueden llamar reforma fiscal integral, le pueden llamar reforma fiscal mediante un pacto, le pueden llamar reforma fiscal con base en la revisión del gasto público. Pero la realidad es que en la República Dominicana, aunque en campaña se habla de despilfarro de dinero, no hay espacio para reducir el gasto público. O sea, aquí no hay espacio para reducir el gasto público. El gobierno que te diga, mira, no, pasa que nosotros tenemos un presupuesto aquí de tantos miles de millones de pesos, qué sé yo, 600 mil, 700 mil millones de pesos, y aquí hay que reducir el gasto. No hay espacio. Y una muestra de que no hay espacio es que fíjense que este gobierno llegó nuevo y lo que hizo fue introducir un proyecto de reforma de presupuesto complementario, un segundo presupuesto complementario antes de finalizar el año pasado para aumentar el gasto público, y ahora introdujo otro proyecto de presupuesto complementario donde también se aumenta el gasto público en 85 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque no hay espacio para reducir el gasto. Y eso es porque hay demasiadas necesidades en el país. Y cuando oímos hablar de que, no, lo que pasa es que hay un derroche. Cuando se analizan los recursos y se analiza la disponibilidad y se analizan las necesidades del Estado, se dan cuenta de que no es un derroche extraordinario o exagerado. Puede que tú hagas ajustes de reducir tal vez el gasto en la empleomanía, un poquito de, vamos a ver, reducir el gasto de nómina, pero ¿en qué proporción tú vas a reducirlo? ¿Vas a cancelar 100 mil empleados, 200 mil empleados, 300 mil empleados en el momento en que hay una situación de desempleo en el sector privado? No vas a poder hacerlo. Entonces, por eso ustedes ven instituciones que dicen, nos hemos ahorrado tantos millones de pesos. Cuando tú calculas cuántos millones, 100 millones, 200 millones. ¿Y dónde está el ahorro? ¿En qué se ha traducido ese ahorro en una mayor bonanza para la población? No, porque realmente el Estado tiene poco espacio para reducir el gasto. Eso por un lado. Por otro lado está el aumento de los ingresos, entonces. Y ahora cuando se habla de una reforma fiscal es para que el gobierno ciertamente pueda aumentar sus ingresos. Pero no nos llamemos engaño. Y no estoy hablando desde el punto de vista del gobierno actual, estoy hablando desde el punto de vista del presupuesto de las finanzas públicas. No de ahora, sino del año pasado, de hace 10 años, de hace 15 años, de hace todos los años que ustedes quieran. Está el tema de los ingresos, las recaudaciones del Estado. Por un lado tú tienes que hay niveles de evasión alto en el impuesto sobre la renta, niveles de evasión alto en el ITEVIS, y todo lo ideal sería reducir esos niveles de evasión que se estiman alrededor de un 40%, porque si fuera así, entonces, bueno, pues si no hay evasión o si bajamos la evasión a un 10%, recuperamos 30 puntos porcentuales y eso implicaría una cantidad de dinero extraordinaria, pero resulta que se hacen estimaciones de cuál es el nivel de evasión, pero se nota que entonces o es muy difícil reducir la evasión, o realmente esas estimaciones de evasión no son más que estimaciones que cuando tú te vas a la realidad no es lo que se está planteando. Porque si no tú dices, bueno, un 40% de evasión, si tú sabes qué porcentaje se está evadiendo como autoridad fiscal, entonces tienes que saber quién está evadiéndolo porque ya tú lo calculaste. Es como cuando se dice, señores, tenemos tantas armas de fuego ilegales en manos de civiles. Bueno, si tú sabes cuántas hay ilegales, pues entonces tú sabes cómo recuperarlas. O sea, ¿hay evasión? Sí. La evasión es de un 40%, exactamente un 40%. ¿Y cómo tú sabes que es un 40%? Entonces, si tú sabes que es un 40%, tú sabes quién está evadiendo. ¿Y cómo entonces tú no la reduces? O sea, es complicado cuando se hace el planteamiento de los niveles de evasión, que son estudios viejos, ¿eh? Ese estudio que dice que la evasión aquí es de 40%, ese estudio lo hizo Juan Hernández
Y después de eso han pasado 5 directores de impuestos internos y siguen los mismos niveles de evasión en términos porcentuales. Porque es difícil determinar la evasión real y luego enfrentar esa evasión. Es difícil. Se está haciendo algo en este gobierno porque fíjense que las recaudaciones del Estado han aumentado, tanto en aduana como en impuestos internos. Pero no para reducir la evasión en los niveles que se dice que existe, a menos que no sea real ese nivel de evasión. Eso por un lado también. Ahora está la otra parte. La reforma fiscal que introdujo Danilo Medina en el año 2012 para aplicarse en el año 2013, señores, aquella reforma de la ley 253-13, que fue una reforma fiscal medio grande, tenía como estimación de aumento de los ingresos, señores, 50,000 millones de pesos. Eso es lo que se esperaba, que se iban a incrementar los ingresos en ese momento, en el año, que iban a aumentar los ingresos en 50,000 millones de pesos. 50,000 millones de pesos hoy día es un 1% del Producto Interno Bruto. Ahora vengo más reciente. La reforma mini que quiso entrarle contrabando el gobierno pasado, este gobierno el año pasado, la mini reforma donde metieron ahí el asunto de que iban a cobrar impuestos sobre la renta al doble sueldo, que le iban a cobrar la compra por internet, la compra por internet, todo eso que la gente se quejó y hubo que darle para atrás. ¿Ustedes saben cuánto iba a recaudar el gobierno con esa mini reforma? Estimación, 24,000 millones de pesos. Eso es medio punto porcentual del Producto Interno Bruto. Medio punto. Y era una reforma que la gente se estaba quejando. Ahora yo les voy a decir cuánto va a buscar el gobierno prestado este año para cubrir déficit y para cubrir vencimientos de deuda. Este año el gobierno estimó que iba a buscar prestado 291,000 millones de pesos. Eso es lo que está en el presupuesto. Y con el presupuesto complementario se aumenta. Aunque el ministro de Hacienda dice que se reduce, pero se reduce es porque se está tomando una parte del dinero que se tomó prestado el año pasado para poder completar. Entonces tú dices, no, estamos reduciendo el endeudamiento este año. No, tú estás reduciendo el endeudamiento porque tú estás tomando una parte que tomaste prestada el año pasado, que no lo gastaste, pero como quieres deuda. O sea, como quieres endeudamiento. Pero para redondear, lo que se está buscando prestado este año para cubrir déficit fiscal y vencimiento de deuda es un 6% del Producto Interno Bruto. 6%. O sea, 50,000 millones, que es un punto porcentual del Producto Interno Bruto, multiplicado por 6. Para cubrir el déficit solamente son 3% del Producto Interno Bruto, que ahora va a aumentar en 4.2% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que el déficit este año, con el presupuesto complementario, está subiendo en un poquito más de 200,000 millones de pesos. Necesario para cubrir ese déficit, o se toma prestado, o se hace una reforma fiscal lo suficientemente grande como para que cubra, para que garantice ingresos adicionales por 200,000 millones de pesos. Cuando les digo esto, para que ustedes tomen en cuenta que es imposible, oigan bien, imposible introducir una reforma fiscal que le genere al gobierno en un año 200,000 millones de pesos adicionales, porque para eso tendría que establecer una reforma fiscal insoportable. Tendría que poner el ITEVI a un 30%. Tendría que poner el impuesto sobre la renta en un 50%. O sea, tendría que hacer cosas que se tornan inaceptables, pero también inaplicables. O sea, sería prácticamente imposible. Repito, la reforma que se propuso el año pasado para aplicarla este año, que fue una mini reforma, la encontramos grande en términos de carga impositiva y solamente iba a representar 23,000 millones, 24,000 millones de pesos, menos de medio punto porcentual del PIB, menos de medio punto porcentual del PIB. Y para cubrir el déficit este año, habría que buscar 4% del PIB. O sea, 8 veces lo que se estimaba que iba a generar la mini reforma que se aplicó, que se presentó el año pasado. Entonces, eso lo que indica es que si se presenta una reforma fiscal integral, por más integral que sea, y por más que se busque ajustar el gasto, no se podrá reducir el gasto público en un 1% del Producto Interno Bruto, porque eso sería reducir el gasto público en 50,000 millones de pesos. Y el gobierno este año ha tenido la necesidad, porque no estoy diciendo que por derroche, la necesidad de aumentarlo en 85,000 millones de pesos el gasto público, adicional a lo que presupuestó originalmente. Es decir, más de 1,5 puntos o alrededor de 1,5 puntos porcentual del Producto Interno Bruto adicional. Entonces, eso indica que aunque se aplique una reforma fiscal efectiva que pudiera generarle al gobierno adicional, vamos a decir, qué sé yo, vamos a poner un exceso, que le pudiera generar al gobierno adicional un
1% del Producto Interno Bruto, que serían 50,000 millones de pesos adicionales, que es difícil. Como quiera, habría que buscar prestado para cubrir déficit por lo menos 150,000 millones, que son 3% del Producto Interno Bruto. Con esto lo que quiero resumir es que, aunque la reforma sea profunda y aunque la reforma sea integral, será apenas una proporción mínima de las necesidades que tiene el Estado para cubrir déficit. Por lo tanto, aunque haya reforma fiscal y aunque aumenten las recaudaciones del Estado en proporciones aceptables, equivalentes a un 1% del Producto Interno Bruto tal vez, que ya eso sería mucho, como quiera el gobierno tendrá que seguir endeudándose para poder cubrir déficit y para poder satisfacer en parte las necesidades que demanda la sociedad en términos de gasto público. Eso es indefectible. Así que no nos hagamos ilusiones con que una reforma fiscal integral va a ser la solución de los problemas económicos del país. Pero tampoco pretendamos presentar una reforma fiscal integral como que, bueno, aquí lo que hay que hacer es que todo el mundo tiene que pagar los impuestos para que entonces el asunto se equilibre. No, porque mucho de lo que se menciona como evasión fiscal se menciona en términos teóricos. Cuando te vas a la práctica te das cuenta de que la evasión o no es tan grande como se dice, o nuestras autoridades son lo suficientemente incapaces como para poder reducirla en la proporción en que se requiere para poder equilibrar el gasto público. Va a haber reforma fiscal, va a haber un aumentito de los ingresos, va a haber tal vez un ajuste del gasto público, pero como quiera habrá que seguir endeudándose para cubrir el creciente déficit que se produce en la diferencia de ingresos y gastos del presupuesto nacional.